especial de Salud y Medicina junto al doctor Jacín. Vamos a recibir ahora nuestra invitada del día de hoy, la doctora Mary Hernández. Ella es pediatra, pero hoy también nos acompaña con un tema muy interesante, porque ella es candidata a la presidencia del Colegio Médico Dominicano. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Agradecer el poder compartir con ustedes este espacio y poder llegar al pueblo dominicano y sobre todo a nuestros médicos en toda la geografía nacional. Que en ese caso las elecciones no van a ser abiertas, es para médicos nada más. Es para médicos, como debe de hacerse, cada gremio debe seleccionar su presidente. Para médicos y al día. Médicos y que estén al día, o sea, que vamos sabiendo que hay que ir a pagar al colegio, ¿eh? Y lógicamente el equipo de trabajo de Mary tiene que hacer un trabajo de buscar quiénes médicos están al día, porque hay algunos que nada más hablan. Ya le di el número de mi carné a uno para que fueran me investigaran y todavía no me han llevado nada. Así que Mary, si quieres ganar, no hay chisme, pero te lo estoy diciendo. ¿Está bien? Así es, así es. Mary, qué bueno tenerte por acá, porque tradicionalmente el colegio médico uno lo visualiza como traumático. Si uno lo ve desde la calle, todo el mundo acusa al médico de ser malo, todo el mundo acusa al médico de que reclamamos cosas que quizás ellos entienden que no nos corresponden a los médicos. Y eso como salario, como horarios de trabajo, nadie entiende cómo una persona, o nadie le importa cómo una persona llega a un hospital un lunes a las 6 de la mañana y se va un martes a las 5 de la tarde, sin ver su familia, sin comer, sin desayunar, con una responsabilidad extrema. Pero tú has tomado dos cosas que yo diría totalmente opuestas. Ser la persona buena para tratar niños, porque para tratar niños hay que tener un corazón de mi tamaño, grandísimo. Y de repente te quieres meter o has tirado tu vida al gremialismo y quieres aspirar por el Colegio Médico Dominicano. ¿Qué lleva a Mary a querer ser presidenta del Colegio Médico Dominicano y sustituir al doctor Waldo Suero? Mira, realmente que desde que nosotros iniciamos y nos paramos de nuestro consultorio a decidir accionar en el Colegio Médico Dominicano, lo hicimos convencida de que esa institución no estaba dirigida en los aspectos gerenciales de forma adecuada. O sea, tenemos 46 años desde el doctor Marcelino Vélez y esa historia de acciones cada vez más muestran al médico inhumano, desesperanzado en un sistema de salud que las investigaciones nos hablan y nos dicen que dos cosas están impactando al médico en nuestros hospitales. O sea, lejos de cómo la población lo percibe, el médico primero le afecta en sus emociones, en sus acciones, lo que son las condiciones de los hospitales, cómo él brinda su servicio. La población no sabe eso, que al médico se siente cuando tiene que trabajar en la forma como lo hace. Y otro elemento es la baja de los salarios. O sea, los médicos, cuando hay instrumentos que hablan de que un médico debe trabajar 4 horas diario en un turno, el médico está trabajando horas de más. O sea, inclusive cuando hablamos de que son 30, 40 horas, el médico está trabajando en la gran mayoría hasta 100 y pico de horas. O sea, no es como se establece. Y esas condiciones alrededor del médico. ¿Pero 100 y pico de horas semanal? Semanales, cuando debe trabajar no, 30, 40 horas. Por ejemplo, un médico de una provincia del país, Jarabacoa, donde hay 2 anestesiólogos, tienen que estar de guardia o lo hacen semanal para agotar una guardia semanal, o sea, durante una semana, o lo hacen interdiario. Eso significa 100 y pico de horas. Porque guardia. De guardia, porque tiene que estar 24 horas vigilante de lo que pasa en el hospital. O sea, el médico está en expectativa y eso es un riesgo para la salud del médico. Por eso estamos observando el síndrome de Burnout en nuestros profesionales y estamos viendo a nuestros médicos que se están enfermando a temprana edad de enfermedades que son prevenibles, incluyendo el síndrome de Burnout, como termino de decir. Esos fueron los elementos que nos hicieron participar por más de 15 años en el Colegio Médico Dominicano. Mary, vamos
Yo sé que tú no vienes a hablar aquí, lógicamente tú como si aspiras a la presidencia tienes que tener una sensibilidad grande por defender a los médicos. Pero vamos a empezar hablando. Si tú abres un periódico en el día de hoy, en el día de mañana, pasado, traspasado, todo lo que se habla de salud es el gobierno diciendo que no hay ningún problema con la salud dominicana y el colegio médico diciendo que la salud es un desastre en nuestro país. ¿Cuál es la realidad de la salud dominicana hoy en día? Mira, es un penoso ver cómo el sistema de salud está colapsado. El sistema de salud hay que declararlo de emergencia, porque tú participas en los hospitales y tú ves en nuestros hospitales de maternidades que tiene que haber un cuidado humano, tanto para el niño como para la madre. Nosotros encontramos 3 y 4 mujeres en una cama. Encontramos 3 y 4 niños en una cuna, compartiéndose secreciones uno con otro. Entonces, cuando tú tienes un personal de salud trabajando en esas condiciones, tú no puedes hablar de humanización porque tú ves un personal que entra en el día a día viviendo esas condiciones. Pero si habla de los medios diagnósticos, nuestros médicos no tienen medio diagnóstico en nuestros hospitales para trabajar, recursos, medicamentos. Y cuando vemos unas autoridades que solamente confrontan, porque parece ser, y en los análisis que hacemos, le ha dado más resultado que tener la voluntad de que hagamos las cosas, que hagamos un equilibrio entre el colegio médico y las autoridades. Pero es que las autoridades se quejan de que el colegio médico, con el colegio médico no se puede dialogar. Ahí está hoy uno de los periódicos de circulación nacional, la ministra de Salud, diciendo que quiere diálogo porque los médicos ya ella le dio el aumento que estaban pidiendo y que el colegio sigue con huelgas pidiendo. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A la ministra o al presidente del colegio médico? No, al colegio médico le puede creer y nosotros somos una voz autorizada. Pero que el colegio médico se ha desacreditado, Mary. O sea, todo el que ve colegio médico, tú le preguntas a Marcela, y para Marcela, que no es médico ni tiene relaciones en su familia con médicos, a menos que no sea yo como buen amigo de ella, pues para ella, colegio médico igual huelga. Mira, el colegio médico pasa por un proceso y que de una visión, de un pensamiento tradicional, donde tanto la ministra como el presidente del colegio médico están en ese mismo círculo de la confrontación. Y en esos elementos el pueblo es el afectado. Definitivamente. Y los médicos también. Exactamente, los médicos también, pero en este sentido hablo del pueblo porque ese pueblo humilde que va a nuestros hospitales, que busca los servicios, nuestros médicos no pueden realizarlo de forma eficiente porque sus derechos para inclusive hacer las labores en los centros hospitalarios no se está cumpliendo. Solo se ve de un colegio médico que es reactivo y al que estamos apostando a construir un colegio médico proactivo. Cuando uno es reactivo, se le va de las manos las acciones para prevenir esas problemáticas que nos están creando los decisores de las políticas de salud. O sea, como ellos manejan el poder, les es más fácil negar lo que está diciendo el colegio. Como el colegio es reactivo, se ve solamente que el colegio sale a pelear, ¿no? El colegio sale en la defensa de los derechos que están maltratando a nuestros colegas y que también estamos siendo parte de un sistema de salud que nos afecta a nosotros mismos. O sea que lo que estamos aspirando es a tener un colegio médico proactivo que cumple el rol de asesor en materia de salud y eso solamente se puede establecer desde la organización, desde los controles, desde las supervisiones, que ese colegio médico deje de ser Asociación Médica Dominicana y pase a cumplir el rol de colegio médico. Doctora, el proceso de votación, nosotros como no estamos involucrados dentro del gremio, vamos a explicarlo un poco. Sabemos que el doctor Jacín dijo hay que estar al día. ¿Cuándo es el proceso electoral? ¿Quiénes son los candidatos que hasta ahora se perfilan para participar en este proceso? Usted es parte de la directiva actual que representa a Waldo Ariel Suelo, usted es su secretaria general, o sea, usted está en la plancha que hoy
sale. Waldo no se puede reelegir, no va con otra plancha o hay otro sector. ¿O la está apoyando a usted? Mira, lo primero es que las elecciones en el Colegio Médico Dominicano son el 8 de noviembre, que va a ser un proceso para los médicos colegiados, que ya estén colegiados. En el día 11 ya se cumplió el que los médicos que no estén colegiados pues no pueden ya colegiarse para votar en estos momentos. Hay que estar al día, todavía se pueden poner al día los médicos. Habemos 5 candidatos, donde están pasados presidentes, la doctora Marilia Herrera, el doctor Díaz Alba, el doctor Clemente Terrero, el doctor Wilson Roa y quien les habla. Los presidentes del Colegio Médico Dominicano, aunque tengan su inclinación por un candidato, porque venimos de grupos diferentes, siempre tienen que mantener la ética y la institucionalidad. Sin embargo, aquí pudiera decir, bueno, el doctor no está apoyando, pero ese no es mi estilo. Mi estilo es decir las cosas como son. El doctor se ha encargado ahora públicamente de estar impulsando un candidato, y eso habla muy mal de la competencia y de los apoyos y de los codos hacia donde no se permite una participación libre en que cada quien se proyecte y dé lo mejor a la institución. O sea que esos son de las deudas que nosotros tenemos que ir trabajando en el Colegio Médico Dominicano si queremos un mejor sistema de salud. Mary, la mayoría de los actos de huelga que se han visto en los últimos años son por reclamo de horario de trabajo o de salarios. Salario. ¿Cree Mary que un médico dominicano puede ganar $3,000 al mes? Claro que sí. Nosotros hemos hecho los estudios, los análisis de América Latina, a donde el profesional de la salud trabaja con la economía del país, con los recursos humanos. No es posible que nosotros cada 2 años estemos mendigando un salario, estemos impactando con nuestras acciones por defender derechos de forma negativa al pueblo dominicano. En una gestión nuestra, nuestro compromiso es que los médicos ganemos de forma adecuada y ese salario va de $2,500 a $3,000. ¿Cuánto es el salario actual? El salario actual de un médico oscila entre 39,000 de médicos residentes hasta 45,000, 50,000 pesos, un médico ya con experiencia. O sea, estamos hablando que tú quieres triplicar el salario. Bueno, pero ahí no están los incentivos, ¿verdad? O sea, usted habla del sueldo básico. Mira, los incentivos de los médicos, que está la antigüedad, que ahora se firmó para la recertificación, la atención primaria, la distancia, ahora firmamos un acuerdo, hay que darle seguimiento a eso lleva a los aspectos gerenciales. Por la experiencia, esos acuerdos siempre se violentan. O sea, nosotros le vamos a dar seguimiento, pero nosotros apelamos a que el salario del médico tiene que ser justo para que ese médico pueda integrarse a su práctica en los hospitales, pueda investigar. Aquí no se está investigando. O sea, la medicina que se está haciendo en la República Dominicana es una medicina de guerra en el día a día porque no están las condiciones adecuadas para la capacitación, que los médicos podamos ir a capacitaciones como lo establece un reglamento de recursos humanos que tiene el Ministerio de Salud Pública, tiene que favorecer a los médicos de capacitaciones. Entonces, en ese tenor, también tenemos las ARS que van a los hospitales, consumen recursos, comenzando por los médicos que le dan el servicio. Sin embargo, nuestros hospitales no están habilitados para cobrarle a esas ARS y a esa vez entonces poder recompensar al médico por ese trabajo que está haciendo. ¿Sabes tú que para tú triplicar los salarios de los médicos, tiene que haber, por lo menos ya para el primer año no se puede, porque el presupuesto de salud está en 78,000 y poco de millones de pesos, y tendrían que reformular el presupuesto nacional? Y yo te diría más que habría que empezar a pedir el 5% para salud. O sea, es una de tus... Sí, en el segundo punto tenemos, y como lo establece el plan decenal del año 2006, que ya para el 2015 el presupuesto, la inversión que se hace en salud debió de estar en un 5%.
y en todas las ¿Sabes reuniones. lo que significa un 5% del presupuesto nacional? Sí, eso viene siendo como 270.000 millones de pesos. 170.000. Exactamente, o sea, completarlo. O sea, estamos hablando... El más del doble. El doble, o sea, eso es casi imposible. Es bueno, todo lo que uno asume y siendo la salud una herramienta poderosa para la construcción del sujeto, la trascendencia, mejores indicadores, lo que se invierte en salud no es un gasto, es una inversión. Vamos a tener mejores recursos humanos, productivos para el país. Si nosotros, República Dominicana, quiere avanzar, tiene que tener, el Colegio Médico tiene que impulsar junto con las sociedades y hacer alianza con las sociedades de bases sociales, que nosotros tenemos muy buena relación y sabemos que los procesos de desarrollo, primero es tú visualizar hacia dónde tú vas para tú lograr. O sea, si nosotros tenemos que sentarnos en los primeros 6 meses a establecer un plan, vamos a tener tiempo para avanzar en esa propuesta. El Colegio Médico nunca ha pensado en eso, nunca hemos tenido un plan. Vamos hacia donde dice el día a día, como el chiripero. Entonces, así nos vamos a prosperar. Y si hablamos de la situación actual, independientemente de su participación en este proceso electoral que viene en noviembre, usted parte de la directiva que está hoy, usted es la secretaria general, y los que estamos afuera podemos decir que vemos que hay incumplimiento de ambas partes con respecto no al sueño, al 5% del presupuesto, del Producto Interno Bruto y a la reforma de todas las deficiencias que tenemos en el país, sino a lo actual. Del proceso en el que vivimos hoy, que inclusive ayer el Ministerio de las Fuerzas Armadas tuvo que enviar militares a nuestras emergencias y los cuales no se le permitió entrar de parte de los médicos dominicanos. Le pregunto, realmente, ¿hasta dónde el gobierno incumplió con una parte de los profesionales con lo que tiene que ver con el aumento, un grupo que era del Seguro Social? ¿Con qué incumplió el gobierno y con qué incumplieron hasta ahora de lo que se comprometieron los médicos? Porque lo importante de este proceso no es que mañana tenemos más huelga, sino resolver el problema. Así es. Entonces, así es. si nos vamos a hacer objetivos dentro de lo que a buscar una solución real, porque a veces uno dice, no, que no incumplieron. Hay un grupo de 1.000 médicos, de 500 médicos que estaban en el seguro, que no se le aplicó el aumento, ahí fue el incumplimiento del gobierno, o es en otra medida de que a nadie se le aplicó lo que estaba prometido, y los médicos cumplieron con el horario, cumplieron con lo establecido en el acuerdo que se logró para el aumento. Mira, los médicos y el Colegio Médico y el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio se está haciendo una política de parche. Resolvemos una cosa y luego vienen una serie de situaciones creadas por esas mismas instituciones. Nosotros, después que firmamos el acuerdo en noviembre, hemos tenido una agitación continua con nuestros médicos de maltrato en los hospitales. O sea, firmamos y establecimos ciertamente 4 horas, que son las que están establecidas, y hemos hablado de ese tema. O sea, si un profesional en el país debe de trabajar 30 horas, 30 a 40 horas, y nuestros médicos van a los hospitales 4 horas, de lunes a viernes, pero tienen también una guardia presencial, estamos trabajando inclusive de más. O sea, ¿cuál es como la continuidad, tú seguir desacreditando al médico y llamar lo que no cumplen, cuando ustedes saben, los que dirigen la política saben cuáles son los compañeritos que porque están pegados en el gobierno no van a los hospitales, y son ustedes los que tienen que establecer esas normativas claras? Pero desde que nosotros firmamos el acuerdo, vienen situaciones alrededor del médico, las pensiones, más de 6 meses, médicos pensionados que no le están pagando. Eso es una situación que se hacen reuniones, se dialoga y nada de cumplirla. Los médicos que van a posgrado, que tienen pasantía de posgrado y pasantía de ley, esa pasantía de ley se la dan honorífica los primeros 2 y 3 meses. Eso es inhumano, y todo es para economizar recursos del Estado. O sea, usted manda a su hijo a una pasantía
que comienza de 1 año y usted tiene que regalarle al Estado 3 meses para que ese joven pueda iniciar su pasantía. Pero ese médico residente que entró, que hizo un concurso, viene 3 meses que no le pagan cuando está haciendo un trabajo y tiene un derecho, tiene gastos, tiene familia, o sea, tiene compromiso que tiene que pagar su tarjeta de crédito, tiene que pagar renta. Todos esos elementos van cayendo poco a poco en el Colegio Médico Dominicano. Y encima de eso, entonces, ese aumento que se había establecido un 10% en enero y un 15% en agosto, a más de 5,000 médicos no le hicieron ese aumento. Entonces, todas estas situaciones es que nos llevan a nosotros ver que el Estado Dominicano, que los decisores de las políticas de salud no están cumpliendo su rol. El Colegio Médico ha estado abierto siempre al cumplimiento de lo que establecimos en ese acuerdo, y es que nuestros médicos vayan a sus hospitales, cumplan y hagan su trabajo. Pero ¿con qué se encuentran los médicos que también nosotros recibimos las informaciones? Que no están en las condiciones adecuadas para el trabajo. Y eso para nadie es un secreto, solamente hay que dar una vuelta por el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, por el Mocoso Puello, por el Salvador Begotier, donde hace unas horas murió una persona por no haber las condiciones adecuadas. O sea, es que se hace difícil trabajar y todo eso el médico lo está viviendo en los hospitales. Mary, generalmente el colegio médico se enfoca a la parte pública de la medicina y se olvida que la gran mayoría de los médicos laboran en el sector privado. Entonces peleamos los honorarios de los médicos, que el gobierno tiene que darnos, ahora tú pides $3,000, otros candidatos pedirán otro número, pero vamos a la parte privada. Los médicos en la parte privada están casi obligados a trabajarle a las ARS. Pero las ARS están pagando 300 pesos menos impuestos. O sea, estamos hablando que son 270 pesos que le están pagando a los médicos por una consulta. Para un médico llegar a 44,000 pesos a 270 pesos, tiene que ver media capital. Entiendo yo. Entonces, se está convirtiendo más fácil ir a ganarte el dinero a la parte pública que quedarte en la parte privada. ¿Verdad? Porque tú trabajas 4 horas, te ganas 44,000 pesos, tienes una pensión, tienes seguro médico, tienes etcétera, etcétera. Tienen beneficios. No tienes que pagar consultorio, no tienes que pagar secretario. Pacientes al mes para ganar, divídelo para recibir 250,000 pesos. Si tú te ganas limpio... Divídeme 40,000 entre 270. Es lo que yo quiero. Eso es si fuera de consulta, ahí están los procedimientos. Sí, pero los pediatras lo que hacen muchas consultas. 148. O sea, hay que ver 148 pacientes para tú ganarte lo que se gana un médico a nivel de hospital. Entonces, ¿qué va a hacer Mary con el sector privado? Porque si tú me preguntas a mí, yo estoy interesado en el sector privado. ¿Qué tú vas a hacer para ganar mi voto? Necesito decirme, mira, Jacín, yo voy a ir a las ARS y nosotros, la huelga se la vamos a hacer a la ARS, no al gobierno. Porque habemos más en el sector privado que en el gobierno. Así es, no todos vamos a estar en el sector público. Y entonces, la huelga es a la ARS, no al gobierno. Entonces, con las ARS, nosotros somos parte del Consejo Nacional de Salud, del Consejo Nacional de Seguridad Social. Hemos visto, hemos tenido la experiencia de cómo se maneja el Consejo Nacional de Seguridad Social. Allí hay 3 vetos, que son los que tienen derecho a veto: el gobierno, el empresariado y los representantes de los empleados. Si nosotros vemos cómo está esa tríada, el colegio médico solo tiene la voz. Entonces la voz tú tienes que usarla de forma eficiente, inteligente y una lucha agresiva que tiene que ir mucho en las negociaciones, ganar entre los sectores. Y en ese tenor, nosotros con el sector privado vamos a transitar el camino primero de que 270 pesos, y lo vivo yo porque soy pediatra, los oídos me duelen con el estetoscopio muchas veces, de uno introducirlo, sacarlo. O sea que
vivo esa triste realidad. Ya nosotros hemos en esta gestión caminado lo que debe de ser el aumento de un 133%, ha sido la depreciación de esos 270 pesos. Estamos trabajando eso, vamos a ver si logramos en estos 2 meses que nos quedan hacer un aumento sustancial de esos 270 pesos. Tú estás pidiendo un 3 veces el aumento al sector público, o sea, es que no puede nadie vivir con 270 pesos. Exactamente. Entonces, la depreciación de esos 270 pesos ha sido la devaluación de que no hay un aumento diferente al sector público. El sector público ustedes exigen cada 2 años, dijiste ahorita. Sí. En el sector privado las ARS tienen más de 10 años que no hacen un aumento. Así es. Y ustedes no hacen nada contra eso. O sea, no. Yo no veo el colegio médico activo con las diferentes sociedades especializadas para decir, bueno, nosotros vamos a reclamar que los especialistas, porque si no, ¿cuál es el incentivo de hacer una especialidad entonces? Mira, se ha iniciado ese proceso. Hace 4 años que el Colegio Médico viene trabajando muy cercano con las sociedades médicas especializadas. Nos hemos empoderado en ese sentido. Ahora, los resultados tienen que ser planificados, reorientados. ¿A más de 4 años? Sí, tenemos como 4 años. Entonces, pero no ¿qué tanto como planificar, bueno, Mary? porque no ha habido planificación, exactamente. No ha habido planificación, no ha habido un plan claro. Cuando tú no tienes un plan claro, tú vas a hablar... ¿O es que el colegio no tiene un interés en el sector privado? No, el colegio médico no tiene un plan, que es diferente. El colegio médico va hacia donde va el día a día. Y en ese sentido, pues hay debilidades como la tiene los decisores de las políticas de salud. En una gestión nuestra, nuestro compromiso es que el colegio médico tenga un plan y lo vamos a establecer en los primeros 3 meses de la gestión. Nos vamos a reunir con todos los provinciales, con la junta directiva, con nuestros asesores, hacer un plan. Y en ese plan va a estar, como lo está en la propuesta, las ARS. Nosotros hacemos millonarios a las ARS, aparte de nosotros buscar el aumento de esa consulta, de los procedimientos, también tiene que venir que si nosotros dejamos ganancias sustanciosas, esa gente tiene que devolvernos a nosotros recursos de eso. O sea, tú trabajas en el Estado te paga vacaciones, el Estado te da derechos que tú tienes. Sin embargo, las ARS no le dan ningún tipo de beneficio al médico que no sea la consulta, el procedimiento, el pago, pero tú le dejas beneficios a ellos con tus acciones. Entonces, tiene que recuperar el médico algún beneficio de esa alta ganancia que tienen las ARS. En ese sentido, nuestra propuesta va a trabajar esos elementos porque ya hemos recibido asesoría y es factible. Si, igual como un empleado trabaja en una empresa, cuando hay beneficios, tiene que darles bono por esa ganancia. Las ARS van a tener que hacer eso, porque no es posible que tú te quedes con todas las ganancias del recurso humano que te trabaja. Bien. Doctora, la parte final le damos la oportunidad de que usted tiene elecciones ya en un mes, ¿verdad? Justamente un mes. Es el 11. El día 8. Bueno, un mes más o menos para las elecciones. Creo que es el momento de que usted le hable a esos médicos directamente que van a participar de este proceso, de por qué deben de votar por la doctora Mary Hernández. Bueno, motivar a nuestros médicos en la geografía nacional, en el que cuando nosotros visitamos siempre estamos victimizados, y no es para menos en nuestros hospitales del país, en nuestros centros privados, que el Colegio Médico Dominicano estamos comprometidos en rescatar la dignidad del médico, el respeto, de disminuir esos avasallamientos en contra de la clase, que va a depender de nuestro médico, a ti médico, para hacer ese cambio en el Colegio Médico Dominicano. Si quiere ver cosas diferentes, resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Bien, realmente, bueno, le auguramos muchísima suerte en esta nueva experiencia. Me imagino que querer ser la cabeza del Colegio Médico Dominicano es difícil, es un reto bien importante, bien fuerte, mucho más que atender niños.
Y bueno, le deseamos muchísima suerte. Ya usted tuvo la oportunidad de hablar con esos posibles votantes, pero ya usted sabe, no se puede olvidar de aquellos médicos que trabajan de manera privada, que también son médicos y también tienen necesidades como todos los demás. Y bueno, si el doctor, ¿cómo es que se llama? ¿Huelgaría el Suero? Waldo. Huelgaría el Suero, pensé que se llamaba. La verdad que no salimos de una. Vamos a ver cuando termine su presidencia, a ver si es usted quien lo suplanta. Así que muchísima suerte, fuerza, porque como mujer también tenemos que desearle algo muy particular y muy especial para usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hacemos una pausa, no se vayan. Gracias.